¿Qué dicen otros acerca de Jesús? Otras culturas, otras ciencias, y luego vamos a pasar a lo que se ha dicho de Jesús en la teología católica. ¿Sí? Vamos bien. Primero, la figura de Jesús en la cultura. En las culturas. ¿Sí? Primer punto. Centro de la historia. En nuestros estudios, en la primaria, secundaria, etcétera, siempre hemos hecho referencia a Cristo, ¿sí o no? Sí. A ver, tantos años antes de Cristo, o tantos años después de Cristo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que Cristo, la figura de Cristo, su persona, tiene algo importante, porque es considerado en toda la cultura. Para empezar con ese conteo. Y ahorita veremos por qué otras cosas, ¿no? Y desde que Cristo o Dios se ha hecho hombre, se ha hecho carne, que ha entrado en nuestra cultura, en nuestra sociedad, ¿sí? Ambas realidades, humana y divina, o terrena, divina, o histórica y eterna, han entrado en una comunión, ¿sí? Cristo decimos, lo dijimos en el año 2000, ¿se acuerdan el lema? Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre, ¿verdad? O sea, Él es aquel que recapitula todos los tiempos en sí mismo y el que da continuidad al todo. Él es como el hilo conductor. Cielo y tierra pasarán más, su palabra no pasará. Centro de la historia. Cristo ayer, hoy y siempre. Cristo ayer, hoy y siempre. El cristianismo, nosotros, a diferencia de otras religiones, somos una religión en la que creemos que es Dios el que viene en busca del hombre. Por eso el Eterno ha entrado en el tiempo, ha entrado en nuestra realidad humana. Otras religiones, al contrario, buscan a Dios, van a buscarlo a Él. Sí, se ve esta diferencia, este movimiento, ¿no? De un Dios que nosotros creemos que viene a nosotros, que se autocomunica, que se revela, a diferencia de otras religiones que van buscando a Dios. Por ejemplo, las religiones naturalistas. ¿Dónde descubren las religiones naturalistas a Dios? En la naturaleza, en las plantas, en el cosmos, en los animales. Y ahí tratan de dar el salto, ¿verdad? De lo inmanente, o sea, de lo que tienen a su alcance, a lo eterno. Ejemplo, nuestras culturas prehispánicas. ¿Cómo concebían a la divinidad? A través de lo inexplicable de los fenómenos naturales, le daban una connotación divina. Es decir, la tormenta me hace daño, me echa a perder mis sembradíos, me inunda mis casas, o sea, la lluvia me hace daño, no lo explico de dónde vengo, por qué se me aparece cada rato. Entonces le digo, hay una divinidad que se llama Tlaloc, que mata la lluvia. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy en busca de ese Tlaloc para sacar su ira. Le ofrezco sacrificios, le hago tributos, trato de contentarlo para tenerlo así apaciguado, que no me vaya a hacer daño con la lluvia. ¿Sí? Pasa lo mismo con el sol, ¿no? Pasa lo mismo con el mar, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, el hombre en busca de la divinidad. Nosotros, al contrario, creemos en un Dios que se acerca al hombre. Lo ha hecho en la persona del Señor Jesús. Segundo, vamos a poner entre signos de interrogación. Cristología.
desde fuera, entre signos de interrogación. Dijimos, vamos a buscar la figura de Jesús en la cultura, cómo lo entienden otros no cristianos, ¿sí? ¿Y por qué decimos una cristología desde fuera? O sea, hay datos sobre Jesús reales, evidentes y verdaderos en la literatura, en la simbología, en las ciencias, en la filosofía o en otras religiones mistéricas, esotéricas o naturalistas. Sí, hay datos y hay que ir por ellos. ¿Ustedes han oído hablar de las semillas del verbo? ¿Alguna vez en su vida? Semillas del verbo. ¿No? Es una es un principio teológico semina verandi. Los padres de la iglesia, de los primeros siglos de la iglesia, ya lo creían, que Cristo, el Logos eterno del Padre, había diseminado por toda la tierra su presencia. Y entonces en cada cultura hay aspectos que nos remiten a Él. Decimos, esto es cristiano, aunque no se diga cristiano. Por ejemplo, el amor. ¿Dónde se puede verlo? Dicen los italianos, dappertutto, o sea, por todas partes se pueden haber gestos de amor, ¿sí? De entrega, de donación, de ver por el otro, renunciando a uno, sí, es el amor. Se puede ver donde quiera. Entonces, es una semilla del verbo que Jesús sembró en otras culturas y lo ven y lo viven, ¿vale? Ahora, cristología desde fuera. Hay un pensador, pacifista, muy conocido en todo el mundo, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, con su principio de la no violencia, la búsqueda de la paz, de la armonía, a partir de uno mismo, con el testimonio, con el ejemplo, hablaba sobre Jesús y decía, he leído el Evangelio, me gusta la enseñanza de Jesús, me gusta todo su mismo testimonio, su misma vida, dice, pero volteo a ver a los cristianos y digo, no. No. No son posibles. Mucho depende de la aceptación del ejemplo del otro para que se pueda aceptar a la persona de Jesús. Lo decíamos en la clase pasada. La persona promedio se va a encontrar con Jesús, no con ese Jesús abstracto, Jesús, sino con un Jesús manifestado en grupos de creyentes, o sea, en nosotros. Y del testimonio de nosotros cristianos que vivimos esta fe en común, dependerá mucho el que los otros también quieran conocer. Decíamos ese ejemplo, ¿no? Bueno, yo siempre tengo en mente esas mamás, espero que aquí no haya de esas. Esas mamás que dicen, padre, pues yo tengo una dificultad porque mis hijos no quieren venir a la iglesia. No quieren venir a misa, no quieren confesarse, no quieren. Le digo, a ver, ¿cuántos años tienen sus hijos? No, padre, pues 37, 45. Usted ya cumplió con infundirle o transmitirle valores humanos y cristianos. Ya también tiene el derecho de elegir y tiene poder de decisión. Déjelo. Le digo, si usted ya vio que con regaños, con gritos, con corajes, no entiende. Creo que ya es momento de cambiar el cassette, ¿no? Por su testimonio. Que digan, mira, mi mamá va a misa, se confiesa y es mejor persona cada vez. Se ha convertido más, todos los días se convierte, le pide perdón a Dios, pero le echa ganas. Es más feliz, yo la veo más feliz y más contenta. Me gustaría, mejor dije, voy a ver qué hay allá, ¿verdad? Ver qué dan ahí para hacer la vida más feliz. Pero si no llegas, ¿quieres ir a misa? ¿Quieres confesarte? ¿Tienes nada? No, ¿para qué voy? Se voy a regresar con mi mamá. No, mejor no. Y muchos tienen razón, ¿verdad? Muchos tienen razón. De la aceptación del testimonio del cristiano, se acepta también la figura de Cristo. Habrá casos extraordinarios, ¿verdad? Y no negamos
la revelación personal. Por ejemplo, un Pablo, ¿sí o no? Una conversión extraordinaria de presentársele Jesús a él y decirle, a ver, ¿por qué me persigues? Aquí estoy. Y cambiar totalmente su vida. ¿Sí? Bueno, ahí se lo dejo de dar. Entonces, Gandhi, ya lo vimos. Ahora, el punto 3, vamos a las otras religiones. Otras religiones. Nos va a ayudar la cultura general que tengamos para estas religiones. Comenzamos con la primera. ¿Han oído hablar de hinduismo? Sí. Hinduismo. ¿Qué es lo que admira el hinduista de Jesús? Bueno, para empezar, el hinduismo tiene un alto grado de admiración por Jesús en estas características, porque Jesús es tolerante, porque Jesús es gentil, porque Jesús promueve la paz, porque Jesús es amigo y porque siempre trata de buscar la armonía. El hinduista proviene de una religión naturalista. ¿Qué ve el hinduista en la naturaleza? El orden, la sensación, las plantas que se siembran, que crecen, que dan frutos y siempre hacen lo mismo. Eso es vivir en armonía y tratar de entrar en el orden de la naturaleza es lo que produce la felicidad para el hinduista. Jesús ha tratado o ha manejado su discurso en ese sentido, por lo tanto es una figura admirada por los hindúes. Vemos una correlación entre Gandhi, promotor de paz, no violencia, y Jesús, promotor de paz y no violencia. ¿Me estoy contradiciendo? ¿Qué piensan? He venido a traer fuego en la tierra, y cómo me gustaría que yo estuviera aquí. ¿Usted cree que ha venido a traer la paz? No, ha venido a traer la guerra. 2 contra 3, 3 contra 2. El hecho es de que quien acepta el mensaje lo vive. Y hay quien no va a aceptar el mensaje. Y la violencia está allí, no en que es uno contra otro, porque la violencia carga más violencia, sino porque tú tratas de establecer la paz, tratas de vivir los valores, hay otros que no. Y siempre va a estar en pugna. Quizás no directamente de decir, yo contra ti te golpeo y tienes que, porque entonces sería, admitiríamos lo que dije anteriormente. O sea, la mamá que regaña, que impone su religión al hijo, entonces sería, o sea, la mayor violencia es tu mismo testimonio. Eso crea más violencia, hace más daño, entre comillas, hace más daño tu testimonio que mi pasado. Porque incluso fíjense ahorita en nuestro mundo actual, cómo se vive cierta tergiversación o no, ¿cómo es? Cierto cambiamiento, ¿no? Malinterpretación. Exacto, o sea, y lo digo en ese sentido. Hay una usanza y una costumbre. El que no tranza no avanza, ¿verdad? Hay una costumbre. Así, llegas tú y tratas de ser honesto, ¿sí? Y caes mal. Y tú estás viviendo un valor. Ahí entra la violencia. Todos acostumbrados a algo, llegas tú con algo nuevo, diferente, que es la honestidad. Tienes luego el rechazo. Vemos situaciones de impiedad, familias que viven en la total impiedad. Se alza uno y quiere convertirse, se acerca a Dios, el santurrón, el persinado, etcétera, ¿no? Bueno, Jesús es considerado en el hinduismo como un avatar. ¿Se acuerdan de esa película de los avatars? ¿Sí lo vieron? Le llegaron a esos monos azules. Sí. Una especie de avatar es Jesús. ¿Qué hacen los avatars? Bueno, en la película, ¿cuál es el telón de fondo? Y está al final. Que la armonía con la naturaleza, con la creación.
Sí, Jesús es uno de esos. Un iluminado, maestro espiritual que enseña a vivir en armonía con todo. Consigo mismo, con la naturaleza, con los demás. ¿Sí? Bueno, ¿está ahí vamos bien? Ahora vamos primero hinduismo. Ahora, pues Buda, budismo. En el budismo. ¿Quién es Buda? Buda, Siddhartha Gautama, es un iluminado, ¿sí? Un iluminado, un sabio, ¿vale? Tiene una alta moralidad, tiene buen comportamiento, un grado bueno de humanidad, ¿sí? De vivir, como decimos, es un gran ser humano, ¿verdad? Así es un iluminado que transmite su conocimiento, transmite su sabiduría a sus seguidores. Pues Jesús es admirado como un lugar. O sea, Jesús es un iluminado y ese iluminado que recibe sabiduría de Dios y que la pone al servicio de los hombres, para que también los otros puedan alcanzar la iluminación. ¿Va? ¿Dudas aquí en este punto? O sea, ellos lo aceptan, los budistas. No, lo están viendo cómo lo ven. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Aquí Son los que admiran de lo que admiran de Jesús, desde su cultura. Exactamente. Exactamente. O sea, O sea, lo rechazan. cuando el budismo entra en contacto a conocer, solamente conocer la figura de Jesús, lo admira en ese sentido. Porque si lo aceptara, Ya lo cambié de lugar de fútbol. ajá, Es como el reconocer, él fue como nuestro iluminado que llegó a ser iluminado, pero no es que quiero ocupar el lugar de nuestro. Es más perfecto nuestro iluminado. exactamente. ¿Sí? Bueno, sigamos con el judaísmo. Le hemos llamado a los judíos nuestros hermanos mayores, ¿verdad? Y en ese mismo sentido, hay judíos que llaman a Jesús el gran hermano, no el libro de el gran hermano, ¿sí? Judíos que aceptan su testimonio de vida judía, porque en fin de cuentas él, bueno, al final de su ministerio, era cuando entró en lucha contra fariseísmo, contra los maestros de la ley, contra todas estas hipocresías. Pero durante su vida con su familia, digamos, con José y María, se comportó como un verdadero israelita, ¿no? No lo llevaron a la Pascua, y luego regresaron en caravanas. O sea, él cumplía perfectamente las normas judías. Las recibió de su padre José y las cultivó. Ya cuando entras a reconocer su ministerio, su misión, es cuando entra a las contras contra los fariseos. Hay ustedes, y hay ustedes. ¿Por qué no? Les faltó, al judaísmo le falta esa plenitud. Ellos se quedan en la letra. Ya vimos quedarse en la letra que nos lleva, ¿verdad? A la amargura, a la infelicidad, a la insatisfacción. ¿Sí? Entonces le llaman el gran hermano o el eterno hermano. Otros de los mismos judíos dicen, no, Jesús es un herético, es un revolucionario y herético. ¿Por qué? Por esto mismo. O sea, venimos viviendo una costumbre judía, una moral, una ley judía. Viene y nos dice que hay que dar un pasito más, abrirnos a la gracia, abrirnos al amor. No, yo ni quiero quedar aquí. Entonces veo que es diferente y lo tacho de herético. Es un reformador, un revolucionario herético. Así que le llaman el Lutero antiguo, ¿verdad? ¿Sí? Claro, lo que dice el judaísmo. ¿Sí? Vamos ahora con el Islam. Okay. El Islam
una religión centrada en el libro. Lo que dice el libro, lo que dice el Corán, es palabra de Dios. ¿El Corán qué es? Iluminaciones, revelaciones inspiradas a Mahoma. Pero se dice, no sé, yo no soy investigador, ¿no? Pero que había muchos Coranes, o sea, muchos libros, ¿verdad?, que decían Corán. Entonces uno llegó y dijo, bueno, pues como hay muchos, pues vamos a hacer una síntesis, ¿verdad? Y metió todo a Corán como quiso su Corán. Y esa es la versión que hasta hoy pues, se tiene, ¿verdad? Y entonces hay pues, varias barbaridades, como la guerra santa, el sacrificio personal, que serían los que mueren haciendo justicia por Alá, son los más fieles, ¿no? Pero provocando terror, etc. Bueno, ¿cómo lo contemplan allá? Un gran profeta. Jesús es un gran profeta. Jesús es un gran profeta, pero no es divino, no es Dios. Porque el Islam aboga siempre por la unicidad de Dios. Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. Entonces admiran a Jesús como un gran profeta. Admiran su mensaje, qué bonito. Cultura general, existió este hombre, sí, existió este profeta. Y dice, la encarnación, la virginidad de María, los milagros que hacía, son simplemente signos del poder de Alá. ¿Sí? O sea, veamos cómo, por una parte, se admira mucho la figura de Jesús, pero se detienen al momento de afirmar su divinidad. ¿Sí? Habíamos dicho que había esas dificultades, ¿no? El hecho de concentrarme solo en una parte de Jesús, o en una dimensión, en el Cristo humano, Cristo hombre. Pero sabemos que la fe no se licúa, dijo Papa Francisco, la fe no se licúa, la fe va entera, Dios. Luego, las religiones tradicionales. ¿A qué nos referimos con las religiones tradicionales? A religiones tribales o primitivas, el paganismo, el culto a los ídolos, el fetichismo, el animismo. ¿Tenemos idea de estas cosas o lo estamos diciendo una cosa? A ver, ahí va. Religiones tribales o primitivas, las tribus. Digamos, entre nosotros en México, los indígenas. Aquí tenemos todavía una religión tribal. Se llama Tarahumaras. Tribales con P o con B. Con B. De tribu, tribal, de tribu, ¿sí? O sea, religiones primitivas que todavía tienen ese pensamiento, ¿no? De lo que no me sé explicar es algo que viene de Dios. Por ejemplo, en cierto sentido, el judaísmo tiene mucho de religión tribal. Es decir, este epiléptico tiene un demonio. ¿Sí? O sea, darle forma espiritualista a acontecimientos cotidianos. Y por favor, aquí hago un paréntesis. Hay con respecto de las mujeres, pero llegó una señora, 42, 43 años. Padre, es que siento una presencia. Padre, es que hay algo que me está haciendo daño. Ella explíqueme aquí qué pasa, ¿verdad? Es que mira, siento como un aire por aquí por el oído. Y luego a veces siento un calor intenso, súper, no. Ya supiera. Es menopáusica. ¿Qué le dice usted? ¿Cómo se llama eso? Bochorno.
Ella sabe, ¿sí o no? Pero no, ellas aseguraban que era endemoniado. Llegó la endemoniada. Pero ella ya aseguraba que era un demonio que traía. Dije, no, señora, mire, eso es natural, es normal. Vaya a casa y descanse. Pero esto le va a seguir sucediendo. Vaya que le den los monas. Es que fíjense que mm, cuando también la persona no se quiere ser responsable de sus actos, todos los analiza. He recibido muchas confesiones así, ¿verdad? Padre, pues fíjese que me pasó esto, es que el diablo me tentó, es que el diablo me hizo caer, es que las tentaciones. A ver, a ver, a ver. O sea, hacemos como un poder externo que me obliga, que me impulsa a cometer cosas. Eso es su concupiscencia, usted está inclinado al mal, también tienen poder de decisión para el bien y para el mal. Hágase responsable. ¿Ve qué? No sé. A ver, un alcohólico, ¿cómo puede salir del alcoholismo? Yo no acepto que tengo una situación y que quiero cambiar, quiero dejar eso. Pero si no, por eso dice, acepta que eres pecador, que te equivocas, que te gusta el pecado a veces, ¿no? Que caes, tú lo hiciste. Sí, porque yo no, es la misma táctica del demonio, la serpiente. ¿Qué dijo Eva? No, me quedó viajar. La mujer que viste ahí hizo luego Eva. La serpiente y pobre serpiente no tuvo. Cuando ya es seminarista hace poco. Mi padre llegó a platicar, ¿verdad? Que venía por un lado le daba risa, pero por el otro se ponía a pensar. Dice, había en el seminario menor con los más jóvenes, los del preparatorio, un oratorio pequeño para el Santísimo, ¿verdad? Para hacer oración cada vez que el muchachillo quisiera, o que se turnaba, ¿verdad? Durante el día. Y había un libro de oración para escribir peticiones, intenciones, agradecimientos, etcétera, etcétera. Y dice que estaba leyendo por ahí, ¿no? Para darse cuenta, ¿no? Porque es un muchacho, porque era el perfecto. Y decía una intención, decía, te pido, Señor, por aquel por quien nadie pide, por el diablo. O sea, da risa, ¿no? O sea, pero también pone a pensar porque sabemos que el diablo nunca se va a convertir. Decía, los ángeles tienen una sola decisión. Fueron creados y con un solo acto decisivo es o todo o nada. Nosotros tenemos más actos de decisión, una voluntad que se va desarrollando en la historia. Y por eso decimos sí a veces y no a veces. Pero el ángel, porque el diablo es un ángel caído, pero es ángel, tuvo su decisión, ¿verdad? ¿Te serviré o no te serviré? Y él dijo, non serviente, no te serviré, ¿verdad? Entonces ella no se puede convertir. Pero qué interesante que un muchachito de 15 años tenga en su mente o sí, en sus peticiones alguien con quien ser más olvidado. Bueno, ya, cerramos por encima, ¿no? El paganismo. El paganismo, o así llamado el culto a los ídolos. ¿Se acuerdan de esos regaños, ¿verdad? De los profetas al pueblo de Israel? Gente idólatra. Sí, se van y se hincan delante de una figura de barro, figura de bronce, figura de un material, pero tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, o sea, no tienen vida esas figurillas. No le den su corazón a esto, regresenlo con su Señor, con el Señor su Dios. El paganismo, el fetichismo. ¿Cómo explicar el fetichismo? Porque también es un pecado. Pero como religión, por ejemplo, eso de los vudús, de las
hechicería. Ese tipo, ay, que ya te hizo un daño. Te va a creer así tipo de hasta, sí, ándale, algo hasta te dije. Es decir, tengo un muñeco, le pongo tu foto, le pongo un cabello tuyo, le pongo, y ya te pertenece ese muñeco. Pues todo lo que le da al muñeco te va a pasar a ti. Bendito sea Dios. Todo este tipo de cosas, fetichismo. A través de objetos, considerarlos como mágicos que producen efecto en las personas. ¿Sí? Y finalmente el animismo. Animismo de ánima. Aparecidos. Este tipo de religiones, de creencias, podemos decirlo, tienen un alto grado de admiración por la vida. ¿Sí? Todo esto es para mejorar la vida, ¿sí? O incluso curarla cuando es algo negativo, ¿no? Pero siempre es lo vital, la vitalidad. Entonces, como Jesús en su mensaje y en su testimonio siempre habla de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. He venido para que tengan vida, la tengan en abundancia. Yo soy la vida, yo soy la luz, o sea, todo lo positivo. Entonces, las religiones aceptan en cierto sentido este mensaje por la mentalidad, ¿sí? El agua de vida, ¿sí? Más o menos. Ok. Continuamos con el Jesús esotérico de las sectas. Jesús viene a ser como una especie de chamán y un curandero, ¿sí? ¿Cómo? Como la nueva era. Ah, exactamente. La New Age. Y aquí el punto es que se mete a Jesús como uno más de la historia. ¿Sí? O sea, lo que me sirve de Jesús, por el hombre. Pero también agarro o sea, ¿quién? Ah, los amuletos, o sea, rebajamos a Jesús a un ser mágico, curandero, chamán, o sea, un mago, pues, que hace cosas bonitas, y benéficas para las personas, pero no pasa de ahí. Entonces sería como el brujo. Es lo mismo entonces cuando utilizamos escapulario o alguna, supuestamente para protegernos, ¿no? Sí, que es Sí, el o sea, tipo de conexión. el ser humano de por sí es un ser simbólico. Bueno, ahorita estamos en esa discusión, estoy dando la materia de sacramental en el seminario, y estamos viendo cómo la cultura de la imagen nos está haciendo perder el significado simbólico. Porque la imagen es lo dado. O sea, te convierte en un espectador pasivo. No te hace pensar. ¿Sí o no? Por ejemplo, no lo va a grabar esto. Lo moral. Bueno, no voy a decir nombres ni títulos de partidos políticos. Que no haya problema. Pero, ¿por qué la mayoría de las veces votamos por los mismos? Porque nos dejamos llevar por la propaganda. ¿Sí? El que se va a llevar mi voto va a ser el que más me convenza. No por las propuestas, no por la ideología que sigue, sino por el que me presente una imagen más bonita, más atractiva. Sí, que yo no lo dije. Yo no lo dije. Por eso votaron por él, por Guapo. Pero dije, y es que hoy por hoy, televisión, internet, redes sociales, todo eso, me llega el bombardeo de imágenes que me quedo así, como un espectador pasivo. La imagen que hoy, la que todo el mundo habla, nos cautiva a todos. Y todos hablamos de la misma imagen. O sea, dice, llega la noticia y todo el mundo habla de ella. Todo el mundo, y ya, se concentra en eso. Al día siguiente sale otro y todo el mundo sobre
Ya se les olvidó la ley 10, ahora de ley de los no sé qué. Ya empieza, ¿no? Y así, ¿no? Esos espectadores pasivos, sin criterio, sin análisis, sin reflexión, sin reflexión. Entonces, lo que hoy pantalla más es lo que va a tener una intención. ¿Sí? Entonces, hemos perdido el significado simbólico, porque el símbolo, ¿sí? Me ayuda a pensar. Entra en el reino de la evocación. Yo te hago así, ¿y qué estás pensando? Amor y ya está. Es un símbolo. Amor y paz me hace pensar, ¿qué me queda decir? ¿Vale? Si yo llego con una japonesita y le doy un beso, no, después no le tengo que venir a decir, oye, pues con el beso te quise interpretar que era eso. Ya sabe lo que le estoy queriendo decir, ¿no? Es el símbolo. Pero cuando tenemos la imagen dada, pues no nos concentramos en el punto, ¿no? Sí, ok. El ser humano tiende mucho a querer controlar todo lo que le pasa. Si no lo llega a controlar, tiene que buscar la manera de identificarlo con un objeto o con una divinidad que le ayude a descifrar el misterio que vive. ¿Sí? Por ejemplo, en este mismo punto decíamos, el ser humano es un ser simbólico. Si yo traigo aquí una cruz, usted me va a decir, pues este es cristiano, creen que... Pero yo le digo, no, pues esta cruz es la cruz de San Pedro. No, y esta es bien poderosa. No, ¿qué te pasa? Te da hasta abundancia en el amor, dinero y todo, etc. La salud. ¿No? Entonces, quítale su cruz, destruyesela, se muere la persona. No, ¿qué hiciste? Mi cruz en el... Compras otra de la cruz. O sea, el significado no está en el material. Yo ahorita les puedo quebrar este... Y no por eso ni voy a ser apóstata, ni voy a ser contrario, ni rebelde a la religión. Simplemente lo voy a quebrar y voy a traer otro. Y quizás está más bonito. No es el material, sino es a lo que me lleva la figura que estoy viendo. Donde dice, padre, pero entonces, ¿por qué me puse cocina? ¿Por qué le rezo? ¿Por qué le hablo a él, a este material? Porque esa configuración o confección del material me repite una persona. Muchas críticas sobre no, ¿por qué tenemos imágenes nosotros? ¿Sí? ¿Y por qué creen? Por un lado son pedagógicas y por otro lado son puntos de encuentro. O sea, yo no le estoy hablando a la pasta o a la fibra de vidrio, no le estoy hablando de eso, le estoy hablando a Jesús, que esta figura me recuerda, me hace entrar en relación con él. ¿Sí? Las imágenes que tenemos en casa de los santos, de la Virgen de Guadalupe, etcétera, etcétera, son medios por los cuales me relaciono con las personas a quienes pertenecen esas imágenes. Lo mismo, por ejemplo, las fotografías. Oye, ¿qué te parece? Yo tengo una foto de mi papá que ya murió y de repente me dan ganas de decirle a... Ay, y no sé qué ahí no está. Y dígaselo, porque esa foto me pertenece. Claro. Algo, bueno, hasta cierto punto, sano. ¿Vieron la película de Coco? Sí. Sí. Vean cómo tenía esa creencia nuestros ancestros a partir de las fotografías, ¿sí? De decir, con la imagen, el dibujo, no sé, el recuerdo, eso. Bueno, gente, es que es emocionante. Yo asistí a un seminario en Roma, un seminario con una maestra sobre los iconoclastas o el iconoclasmo. ¿Qué era el iconoclasmo? Siglo 6, 7 y 8 más o menos, en el que querían destruir las imágenes. ¿Por qué? Porque eran ídolos. Esa era la creencia en el catolicismo, ¿no? Entonces viene la reflexión. Entonces yo le decía a la maestra, a ver, maestra, yo estoy espantado y yo soy un incrédulo con las imágenes.
Pero a partir de qué? De un testimonio. ¿Se acuerdan cuando vino la reliquia del Papa Juan Pablo II? Muchas señoras iban con sus viejitas, ya iban con su tarjetita. Ya no podían caminar, pero iban por su tarjetita a que tocara la vitrina del Papa. Y yo me quedé asustado porque yo dije, no, esto es fanatismo, es felicidad, es... Preocúpate. O sea, es algo desordenado, yo lo decía así. Y entonces, obligan a ustedes, o sea, ¿por qué mi gente hace eso? ¿Por qué turca? ¿Por qué? Y dice, a ver, o sea, no es algo científico. O sea, tú les esperas ver en el tocar la vitrina con la tarjetita, veas que entra un poder a la tarjeta, ¿no? O sea, tú eres muy científico, me decías, muy racionalista. O sea, pero fíjate bien, te está faltando una categoría muy esencial, que es la memoria. Pero explíqueme, porque me dejó igual, no creo más la memoria. Dice, cuando la mejita tome su tarjetita del Papa con Pablo II, que tocó la vitrina de su reliquia, no solamente se va a concentrar en que la tocó, se va a acordar de quién era el Papa, su persona, su testimonio de vida cristiana. Dice, se va a acordar a quién representaba, que era el mismo Jesús. Y se va a acordar de esa emoción, de esa devoción, esa fe que tuvo en el momento que fue a que tocara la vitrina. Además, la sangre que venía en la ámpula, o el hueso, o lo que haya sido que venía, el cuerpo estuvo habitado por el Espíritu Santo. Y a través de ese cuerpo habitado por el Espíritu Santo, Dios hizo maravillas, convenció multitudes, atrajo muchas personas, muchas conversiones y muchas vocaciones religiosas y sacerdotales. O sea, ese cuerpo estaba habitado de manera especial por el Espíritu, por eso fue canonizado. Entonces, no solamente te quedes con el fenómeno, con el hecho de que la tarjeta tocó. Son dos materiales, sí, son dos materiales, pero aquí te falta la fe y la memoria. Y entonces cada vez que te pones en relación con un objeto sagrado o con una imagen sagrada, te pones en relación con la persona con la que eso cambió totalmente lo que yo. Total, yo cambié todo. Digo un beso de religión. Antes no es eso es superstición. Ahora no. Ajá. Y es que también echábamos mano de dos cosas. Una, en el Imperio Romano, hacerle un insulto a la estatua del emperador era hacérselo directamente. Entonces, era penado. Porque el insulto no es a la piedra. Y aquí también tomo para fortalecer esto. Si yo llego con la imagen, le la quebro, la rompo, pero con odio, o sea, ya directamente, entonces así es lo que mi atención si se refiere a la persona, no al material. Pues pasa un poco como lo que le pasó a la hemorroísta, ¿verdad? Que tuvo tanta fe que tan solo con tocar su manto. Pero no era el manto del apóstol o de Juan o de Bartolomé, era el manto de Pero lo mismo sucedió en el Nuevo Testamento. Tenemos una referencia de Pedro y de Pablo, que ellos pañuelos que habían usado los siguieron tocando y curaban enfermos con solamente tocar el pañuelo de San Pablo, el pañuelo de San Pedro. Lo que bien dices, Padre, el Espíritu Santo se comunica a través de él, porque es la fe la que hace ese enlace directo, no con la tela, sino la fe nos remite a la esencia. y decía la fotografía que les decía. Sí. La fotografía, por ejemplo, de su familia.
esas figuras formadas por tinta, por papel y todo, pertenecen a su familia, a las personas, no a otros, son ellos. No están ahí físicamente, no son aquí, pero lo remiten a ellos. Cuando ustedes los ven, actúa la memoria. Ah, mi mamá. ¿Cómo me acuerdo cuando mi mamá me llevaba al parque, cuando me hacía esto de comer, cuando entra en la porque los acontecimientos vividos son nosotros aquí estamos haciendo historia, nos estamos relacionando, maestro alumnos o compañeros de viaje por la teología, etcétera. Pero estamos haciendo historia y ustedes algún día se van a recordar de aquí, de lo que estamos viendo. Ah, el padre Miguel, que nos decía. Sí, la foto, la imagen, sí, es un contacto, es un medio para relacionarnos con la persona. El iconoclasmo es una herejía. Sí. O sea, hubo el concilio segundo de Nicea, año 787, condenó el iconoclasmo. ¿Se han visto ustedes los iconos orientales? Donde predomina mucho el oro. Sí, tienen imágenes sagradas. Entonces, ellos, con la tradición ortodoxa, y es todavía entre los católicos, porque en esos años era los dos unidos todavía, Oriente y Occidente estaban unidos. Ya después, en el 1054, vendrá la ruptura, y cada quien seguirá su línea teológica y su línea de fe. Bueno, que es lo mismo, nomás tienen, son como hermanos, como los hermanos que se pelean y no se hablan. Pero el punto con los ortodoxos es la concepción del Espíritu Santo. Nosotros decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y ellos dicen, no, el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo. ¿Sí? Nosotros tendemos mucho a la igualdad de las tres personas de la Santísima Trinidad, y ellos como que hacen una especie de estratificación. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como grado, jerarquía, ¿sí? Pero, pues, no se rechazan, no se pueden complementar. No tiene mucho, pero el punto fue que nosotros latinos de este lado le agregamos al credo original el filio pues y del hijo, que procede del padre y del hijo, cuando en el texto original, que es en griego, ¿sí? No viene filio, no viene y del hijo, viene del padre por el hijo, es el espíritu. Es un simple capricho. Es un término ahí que no nos deja, pues. Pero afortunadamente se acuerda que hubo un encuentro de Kirill, el patriarca de los ortodoxos, con Francisco en Cuba. Si se dieron cuenta de eso. Allí se firmó un acuerdo para celebrar el tercer concilio de Nicea en el año 2025. 2025. Nicea 1 fue en el año 325. Y a los 1700 años después se quiere celebrar ahora el tercer concilio para unir a las dos iglesias. Unir. Y de ese encuentro al 2025 se van a buscar por todos lados las maneras de cómo ejercer la autoridad del Papa para ambas iglesias. Ya vamos muchos pasos hacia lo único. Es esotérico decir, Jesús es esotérico de las sectas. ¿Sí? Es una especie de presencia espiritual, decíamos, un chamán, curandero, o aquel que, perdón, es el año que por la fe en él, ¿sí? Toda tu vida se va a transformar, pero solamente por la fe, que no implicaría un compromiso personal. O sea, tu vida, que sea un desastre, pero tú crees. Tú crees en Jesús, tú crees en Él, esperas la salvación de Él, todo confíalo en Él. Y mira, tan amigos como siempre.
Sí, pero es una mala interpretación. Pero en estos movimientos la comprensión de Jesús es de tipo neonóstico, filtrada a través de supuestas revelaciones de distintos fundadores. Se niega su divinidad, se rechaza el concepto de Dios Trinidad, se relativiza su mensaje, sobre todo en sus implicaciones dogmáticas y éticas, se rechaza al Iglesia. Son los testigos. Testigos de Jehová y otras confesiones cristianas. Pues es que es un movimiento muy cimentado, sí, en lo esotérico, está en lo fetichista. Yo los programas que he visto de esta Padre de Sufrir, he visto eso, mucho fanatismo en cosas, ¿no? Y ya manda a pedir tu litro de agua del Jordán, porque con eso te vas a vi una vez un dirigente de ese de Padre de Sufrir que metió su carro del año, pero un carro nuevo, pues no un Ventito como el mío, ¿verdad? Sino el BMW, una casa de eso, ¿no? Que lo metió al salón de reuniones y que les decía, tóquenlo, todos tóquenlo para que les vaya igual de bien que a mí. Tóquenlo, todos. Lo metió, ¿no? Es que miren, muchas de las sectas utilizan el recurso Ocopash. Sí, te prometen el cielo, la luna y las estrellas. Y como la persona o todos, la mayoría buscamos respuestas inmediatas, rápidas, y no queremos proceso, queremos que de la noche a la mañana mi problema desaparezca. ¿Cuántas entrevistas he tenido yo con personas que quieren que yo les resuelva la vida? Tienen claro lo que tienen que hacer. Sí, uno les ayuda para que se topen de frente con la decisión, pero no quieren dar el paso. Entonces es un apego, una cierta comodidad, pero que ya su misma situación les está invitando a deshacerse de eso. Pero no quieren. ¿Y por qué recurren a veces a mí? Para que yo les diga, déjenlo. Si no funciona, es lo mismo, le tenemos miedo a enfrentar la vida. Una señora llegó así, padre, ¿lo dejo o me quedo? Si me quedo, voy a seguir teniendo humillaciones, me va a golpear, me va a hablar. Si me voy, pues, lo voy a dejar y pobrecito, y quién le va a lavar la ropa, quién le va a dar de comer, ¿Y a quién va a golpear? entonces me puso que se le trata, ¿no? Entonces yo le digo, mire, hágalo público. Es decir, pero decidan lo que decidan, aprenda a vivir con eso. Acepte lo que ha decidido. Yo no te voy a decir que se vaya o que se quede. Usted no va a decidir. Haga lo que usted quiera, lo que me haga feliz. Porque hay una idea muy rara de eso de que, es que es mi cruz. Bueno, sí, pero no tanto. O sea, ya cuando tú pierdes tu dignidad como persona, o sea, tienes también, Jesús vino a levantar la dignidad de las personas oprimidas. Ya no vino a que pues llegamos y así te tocó. Y que sigan, ¿verdad? Y tú, sí, mancito, y como yo, vamos a la cruz. No tanto fue eso, ¿verdad? O sea, él vino a liberar, vino a salvar. O sea, todo lo concentró en él. Y no dijo, tú vas a hacer ahora el redentor con tu sacrificio. Es un sacrificio sin que se une al de Cristo, pero siempre y cuando te levante, te lleve, te haga tener un sentido de redentor, ¿no? Unido al de Cristo. Pero bueno, nosotros lo digo. Yo le digo, decida lo que decida, pero manténgala siempre. ¿Sí? Si se va a quedar a seguir teniendo humillaciones, golpes y menosprecio, lo que sea, pues ofrézcalos. Sí.
Y si se va a ir, tú sabes, y no le acuerdes, ay, ¿qué están haciendo? Dios se encarga de sus hijos, es providente. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, gracias.